dicho el día de hoy dos cosas. Esta parte de la teoría de doble película todavía va a estar en stand-by hasta la siguiente clase que necesitamos primero fortalecer lo que vamos a ver el día de hoy y después de ahí sí retomamos con esto de la teoría de doble película. A ver, primero vamos a analizar lo que les mandé a hacer de consulta, que creo que era para hoy esto de las emisiones o todavía no. Para el domingo, profe. No, profe, para el domingo. Para el domingo. Bueno, me voy a adelantar entonces para que ustedes tengan una visión más clara, ¿ya? A ver, cuando nosotros realizamos un proceso de combustión, habíamos dicho que se necesitan tres componentes esenciales, que era el combustible, vamos a necesitar el comburente y una fuente de ignición, o en otras palabras, la chispa. Esto se conoce como el triángulo de la combustión, porque si es que no existe cualquiera de estos tres componentes, no se da la combustión. Les pongo un ejemplo. Combustible es todo aquello que puede arder, es decir, o bueno, en términos un poquito más sencillos, pero que no es en forma general, combustible es todo aquello que está constituido por carbono e hidrógeno, ¿ya? Vuelvo a insistir, no es general, pero es la mayoría de los casos. El comburente que se utiliza, ¿cuál es, chicos? El aire. El aire, es decir, el oxígeno realmente, ¿no? Y bueno, la fuente de ignición que habíamos llamado una llama, que habíamos llamado una llama, que habíamos dicho que es la llama simplemente, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en un ejemplo en donde se aplica que no, sin uno de estos componentes no se da una fuente de ignición. Por ejemplo, nosotros, o un árbol, ¿ya? Un árbol que se ha caído y está seco. Está constituido por carbono e hidrógeno y de hecho es una sustancia que arde. A los alrededores de este árbol se encuentra el aire circundante, ¿no? Entonces ya tenemos combustible y tenemos comburente. Pero no todas las veces se quema ese árbol. ¿Por qué? Porque sin la fuente de ignición no se va a dar dicha combustión. Es así de sencillo, ¿sí? Es así de sencillo. Ahora verán, chicos, ya habiendo explicado esto y habiendo entendido esto, ¿cómo nosotros de forma técnica tendríamos que analizar al proceso de combustión? De forma técnica nosotros tendríamos un combustible, como les decía, que está constituido por carbono e hidrógeno, en donde este X y Y que les acabo de colocar vendría a ser en función del número de carbonos e hidrógenos que tendríamos. No vamos a todavía a tocar el tema del resto de los constituyentes, vamos a hablar en forma general. Más, habíamos visto que el comburente en sí es el oxígeno, pero normalmente se utiliza el aire. Entonces tenemos esto. Ustedes ya saben de dónde nace esto, ya les he explicado varias veces. Ahora, en sí, ¿qué es un proceso de combustión? El proceso de combustión es un proceso de oxidación. Entonces, este proceso de oxidación lo que va a generar es CO2, ¿ya? Que resulta de la oxidación del carbono. Entonces, este CO2 es el que se genera, más el resto de la oxidación que se da o un subproducto de la oxidación sería la formación de agua, que sería el hidrógeno con el oxígeno, ¿ya? Entonces aquí tendríamos agua. Y bueno, aquí si no está en exceso el aire, nosotros aquí tendríamos 3.76 nitrógeno. Bueno, aquí me faltaría colocar el AT, ¿no? Ya saben ustedes qué es el AT. Ya. De hecho, de una vez pongamos esto que sea A, esto que sea B y esto que sea C. Todos me entienden esta parte, ¿verdad, chicos? Chicos. Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, quiero que me escuchen bien esta parte, verán. Quiero que me escuchen y entiendan bien esta parte. Si nosotros decimos que la combustión es un proceso de oxidación que me va a formar el CO2, ¿no? Esta es la oxidación que se da. Les hago una pregunta, chicos.
¿Cuál es el compuesto que proporciona carbonos para dicha oxidación? ¿Sí me Combustible. entendieron la pregunta, chicos? ¿O les repito? Repite, profe. Claro, a ver, la pregunta es la siguiente, em, si nosotros decimos que es un proceso de oxidación, la combustión, ¿cuál es el compuesto, el reactivo que proporciona carbonos para que se genere el CO2? El combustible. El El combustible. combustible. Ya, entonces, para la cantidad de CO2 va a estar ligada estrechamente a la cantidad de carbonos que nosotros tengamos en el combustible. ¿Ya? Obviamente también va a estar ligado al oxígeno, pero eso no vamos a hablar todavía, sino que la cantidad de carbonos va a estar estrechamente ligado a ver, perdón, la cantidad de carbonos que está en el combustible está ligado estrechamente al número de moles de CO2 que se vaya a generar, ¿ya? A ver, ahora, ¿cuál es el compuesto de igual forma que contribuye con hidrógenos para la formación de agua? Igual el combustible, ¿ya? Aunque el agua todavía no, o sea, en el agua no nos interesa mucho, digámoslo así, ¿sí? Ahora, ya sabemos entonces que A tiene que ser igual a B. O bueno, perdón, sería la expresión correcta, sería AX tiene que ser igual a B. Esto sería en una oxidación completa. Pero ¿qué es lo que pasa en la oxidación incompleta? Aquí vamos a tener CO2 y CO. Es decir, vamos a tener una oxidación parcial. Lo que quiero que tomen en cuenta para su trabajo es lo siguiente. Así sea una oxidación parcial, ¿de qué compuesto depende la cantidad de carbón, de CO2 y CO que se va a formar? Del combustible mismo. Exactamente, igual del combustible. Entonces, de esto hay que tener presente, ¿no? Así sea una oxidación parcial, sigue dependiendo del combustible que nosotros tengamos la formación de CO2 y CO. O bueno, la cantidad de CO2 y CO. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer en su trabajo? Ustedes tienen que explicar cómo o por qué se da la generación de CO y qué factores influyen en la generación de CO. ¿Ya? Esa es la pregunta exacta que tienen que responder. ¿Cómo se da la generación de CO y CO2? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la generación de uno u otro compuesto? ¿Ya? Explicado esta parte del CO2. Bueno, no sé si alguien ya fue a leer. ¿Quién me puede decir por qué es importante esto del CO2 y el CO? Profe, Dígame. disculpe, ¿podría repetir, por favor, porque se me cortó el internet? Claro, les repito entonces lo que les decía, que literalmente lo que tienen que hacer en su trabajo o contestar en su trabajo es la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el combustible en la generación de CO2 y CO? ¿Y qué factores influyen para que se genere CO o CO2? Es decir, las cantidades, ¿no? Eso es lo que les había dicho. Ahora, les hice otra pregunta. Les dije que si tal vez ya fueron a leer y les preguntaba por qué es importante el CO2 y el CO. ¿Por qué es importante analizar, medir en emisiones gaseosas? Porque son contaminantes. Ya, correcto. Bueno, porque son contaminantes. El CO2, de hecho, es un gas de efecto invernadero, ¿no? El gas de efecto invernadero es el que genera el calentamiento global y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, esto igual tienen que hablar, por eso les mandé a consultar la normativa. Si bien es cierto, en la normativa va a decir, tengo que controlar esto y esto, pero lo que ustedes tienen que hacer es argumentar el por qué. ¿Por qué debo controlar CO2? ¿Por qué debo controlar CO? Y ahí con cada
con cada uno de los gases que nosotros ya hemos hablado varias veces. ¿De acuerdo? Ahora verán. Ya hemos hablado del combustible. Ya. Ahora hablemos del oxígeno y el nitrógeno. Bueno, el oxígeno, como ustedes ven, en cambio, va a ser el que se aporte para la generación de CO2, o bueno, CO2 o CO, y la generación de agua. Vuelvo a insistir, el agua no nos va a interesar mucho, pero esto sí es un indicativo. Entonces, si yo meto suficiente cantidad de oxígeno, voy a generar CO2. Ya. Bueno, ahí ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que igual consultar, sí, consultar, ¿no? Tienen que explicar cómo afecta la cantidad de oxígeno en la generación de CO2, ¿sí? Luego, ustedes saben que si es que yo pongo oxígeno en exceso, nosotros vamos a tener acá oxígeno. ¿Ah? Este es un parámetro que se controla bastante en emisiones gaseosas, ¿sí? Este es un parámetro bastante importante que se controla. Esto se lo suele controlar para ver cómo está, cómo está dándose la reacción. Hay muchas veces que la reacción se da en deficiencia y otras veces que se da en exceso. Ninguno de los dos es bueno, pero por lo general se suele trabajar con exceso para asegurarnos, mejor dicho, que se encuentre la cantidad de oxígeno exacta o por lo menos mínima para que se dé la reacción completa, aunque no se suele dar. Bueno, pero eso les dejo para que lean. Ahora, el oxígeno, ya hemos hablado del oxígeno, mejor dicho. El nitrógeno es un factor bastante importante, porque si es que el nitrógeno se llega a oxidar con el oxígeno de aquí, del mismo aire presente, acá en los productos va a aparecer el NOx. Y esto sí no nos interesa. Esto no nos interesa para nada. Ahora, ¿de qué factor depende esta generación de NOx? Esta generación de NOx depende de la temperatura. Entonces, quiero que hablen acerca de esto. ¿Cómo yo puedo evitar, cómo se da, cómo se genera la generación más o menos del NOx, hablando obviamente de la temperatura? ¿Sí queda claro? ¿Sí me están atendiendo, chicos? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, de esa forma es lo que tienen que hacer el trabajo, ¿ya? Tienen que orientarse a eso, a explicar cómo yo puedo eliminar o disminuir la cantidad de NOx, la cantidad de CO2, CO, obviamente con criterio. Ese es el enfoque que le quiero dar. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes van a ver que en la mayoría de combustibles aparece aquí el azufre. Este azufre, el rato que se encuentra con el oxígeno del aire, se oxida en SOx. Entonces, igual, tienen que hablar acerca de la producción de SOx y por qué es importante analizarlo y cómo se puede controlar. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Eso quería explicarles, que el otro día no tuve tiempo como para explicarles a más detalle, pero ahora sí. Obviamente, aquí vamos ya a hablar también, o más adelante vamos a hablar de cómo se va a difundir, por ejemplo, el CO2 en el resto no sería en el resto, sino en el aire circundante. Entonces, si nosotros controlamos bastante bien la generación de estos compuestos, ya no es difícil analizar ¿cómo se llama? La transferencia de masa. O en su defecto, si es que nosotros avanzamos a controlar bastante bien la generación de gases, tranquilamente no es necesario analizar la transferencia de masa porque ya la normativa se cumpliría y pare de contar. Entonces, bueno, eso para que ustedes tengan presente, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy es igual a resolver un ejercicio que me va a servir para que ustedes repasen
esta parte de lo básico de la transferencia de masa, que era la ley de Fick, la velocidad de difusión y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaránse bien que vamos a tener que repasar ciertos conceptos que sí lo vamos a hacer, pero quiero que estén atentos. A ver, nos dice el ejercicio. Una mezcla gaseosa contiene 20% de hidrógeno, 40% de oxígeno y 40% de agua. ¿Ya? Entonces, fíjense, tranquilamente esto podría ser esto que le conocen como hidrógeno verde. No sé si ustedes han escuchado ese término, el hidrógeno verde. No, profe. Ya, Ese, entonces ese esto, no se utiliza para hacer procesos igual de combustión en claro, los cohetes. se supone que perdón, es una tecnología verde, porque este proceso obtiene hidrógeno, la oxidación del hidrógeno solamente genera agua o vapor de agua y es más limpio. Y aparte de eso, la generación de hidrógeno no involucra un combustible pétreo, es decir, de origen de hidrocarburos. Entonces es una tecnología verde. Esto es algo bastante interesante. Si es que se les ocurre leerlo, me parece bastante bien. Bueno, tenemos esta mezcla gaseosa, ¿no? ¿Qué me dice que está este porcentaje en moles? Estas moles se midieron que se encuentran a 150 kilopascales y 295 Kelvin. Ahora, nos dice, las velocidades absolutas de los componentes son -10, -2 y 10 metros por segundo respectivamente, todas en dirección del eje de la Z. Entonces, este es un experimento ya un poquito avanzado en el cual nos aclara que se están moviendo estas moléculas en una dirección, que sería esta, ¿no? Todas en el eje de la Z. Se están moviendo a esta dirección. Esto bueno, ustedes van a ver el signo, esto va a ser debido al cuadrante en el cual estemos trabajando y obviamente porque va a ser en sentido contrario a un eje que estamos estableciéndonos. Por eso es negativo, ¿no? Ahora, nos pide calcular la velocidad molar promedio de la mezcla. ¿Ya? Tómese en cuenta que nos está dando la velocidad individual. Ahora nos pide la velocidad molar promedio de la mezcla. Nos pide la velocidad másica promedio de la mezcla. Nos pide los flujos netos molares de cada componente y de la mezcla. Nos pide los flujos netos másicos de cada componente y de la mezcla. Y por último, nos pide los flujos difusivos molares referidos a la velocidad molar media y los flujos los flujos difusivos másicos referidos a la velocidad másica media. Y nos aclara que supongamos que la mezcla se comporta como gas ideal. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros ya hemos visto gases, vamos a hacer un pequeño repaso de esto de los gases para que tengan la película clara, ¿ya? No me acuerdo si vieron conmigo o no vieron conmigo gases. ¿Me hacen acuerdo, chicos? ¿Me pueden hacer acuerdo, porfa? Si vieron Algunas conmigo. cosas, profe, pero ¿respecto a qué? Y algunas cosas. Ley de gases, ideales, reales y estas cosas. Sí, sí vimos un poco, profe. Ya, perfecto. Bueno, a ver. De todas formas, vamos a hacer el repaso. Solamente quería ver si es que iba rápido o no iba rápido. La fórmula de los gases reales, perdón, de los gases ideales es esta. ¿Ya? Ustedes me van a decir por qué no aparece aquí la N. Esto es porque, sí creo que les expliqué, la fórmula de los gases ideales por lo general se trabaja con volumen específico. Al trabajar con el volumen específico, esta R no es la constante universal que nosotros conocemos, sino es la constante RI. Es la constante de cada gas. Entonces, esta constante de cada gas es igual a la constante universal dividido por el peso molecular. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ahora, el volumen específico, por definición, ustedes ya saben que es el volumen sobre la masa. Si nosotros reemplazamos el volumen, la fórmula del volumen específico en esta fórmula, nos va a quedar así.
¿ya? O acomodando nos quedaría así. Que esta es otra fórmula que ustedes también en algún momento lo han de haber visto. Ahora, si nosotros a su vez reemplazamos esta constante del gas en esta formulita de aquí, me va a quedar esto, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos esa fórmula, pero nosotros sabemos que la masa sobre el peso molecular, ¿a qué es igual? Al número de Los moles. moles, a las moles, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría esta fórmula de los gases ideales. Son tres fórmulas que hablan de lo mismo, pero que tienen tres expresiones diferentes, ¿sí? Vuelvo a insistir, es una sola fórmula. Es una sola fórmula, pero que habla de tres cosas diferentes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, nosotros trabajamos con gases, pero nos habla de una concentración? Acuérdense que cuando iniciamos hablando de la transferencia de masa, habíamos dicho que, que la fuerza impulsora de esta transferencia de masa era un diferencial de concentración. Entonces, la concentración no es nada más que, que la masa de un componente en un volumen total, ¿no es cierto? Este es el concepto de concentración. Y de hecho, esto es lo que se le suele llamar como molaridad, pero bueno, dejémosle como concentración. Ahora, fijémonos en esta fórmula de aquí, ¿ya? Si nosotros le dejamos PV es igual a MRI por T y despejamos la presión, es decir, le pasamos el volumen a dividir, nos va a quedar de esta manera. ¿Y qué había sido o qué era la masa sobre volumen? Concentración. Concentración. Entonces, si nosotros trabajamos con gases y queremos ver la concentración de un gas que está conformando una mezcla de gases, la podemos hacer de esta manera. Sería a través de esta fórmula, en donde la presión de la cual está hablando vendría a ser la presión del gas, por la concentración del gas, por la constante del gas, por la temperatura. ¿Sí? Esta es una nueva, digámoslo así, es una nueva forma de ver la ecuación de los gases ideales, solo que expresada en términos de concentración. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Ahora, hay otra cosa, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hay otro detalle, digámoslo así. Si nosotros le vemos masa sobre volumen, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual masa sobre volumen, chicos? Densidad. A la densidad, correcto. Ahora, si nosotros ya no hablamos de perdón, aquí sería, déjenme le escribo bien. Aquí estábamos hablando, este ejemplo de aquí, esta sección de aquí, estábamos hablando cuando tenemos un componente en una mezcla. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede si nosotros ya no hablamos de la masa de ese componente, sino hablamos de la masa total? Esta fórmula de aquí también se podría expresar como la presión es igual a la densidad por R y por T, en donde hay que aclarar que la presión sería la presión total de la mezcla, la densidad, la densidad total de la mezcla, R sería el RI total de la mezcla y la temperatura total. Sí queda claro, ¿no? Sí se ve la diferencia, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso que tenemos el RI para la mezcla? Acuérdense que el RI nos decía que era RU sobre el peso molecular. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular el peso molecular de la mezcla o de una mezcla de gases? ¿Cómo puedo calcularlo? A ver, me voy a pasar acá. ¿Cómo yo puedo calcular el peso molecular de una mezcla? Ya hemos hablado, espero que hayamos hablado de esto. Es la sumatoria de las fracciones molares de cada compuesto. Muy bien, por el peso molecular, ¿no? Entonces,
si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular el peso molecular del ejercicio que nosotros tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0.2 por el peso molecular del hidrógeno más 0.4 por el peso molecular del oxígeno más el 0.4 por el peso molecular del agua. ¿Ah? Perfecto. Sí se acordaron. Esto es lo que quería que se acuerden. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una mezcla de gases, que es lo más común en transferencia de masa, y específicamente me voy a enfocar a lo que es ingeniería ambiental, ¿no? Se estudia bastante la transferencia de masa cuando tenemos un gas que se está difundiendo en otro, o un gas en un líquido. Entonces, por eso estoy yéndome a esta parte. ¿Ya? Entonces, hemos tenido esto del peso molecular. Ahora, si es que en algún momento dado ustedes también quisieran calcular el CP de una mezcla, también lo podrían hacer, pero esto siempre y cuando cumpla con la condición de que es un gas ideal. Acordaránse esto. Entonces aquí sería de esta forma. Ya, bueno, aquí es una C, se me fue mal. Ya, esto, bueno, esto no quisiera entrar en detalles porque es un poquito más largo. Vamos solamente con el peso molecular. ¿Ya? Perfecto. Entonces, habiendo explicado esto, ahora sí, tratemos de resolver este ejercicio. Fíjense que no nos pide mayor cosa y nos da todos los datos. Lo que sí hay que entenderle, ¿ya? A ver, vamos por partes. ¿Qué nomás nos pide? Nos pide la velocidad molar promedio. O bueno, saquemos datos para no confundirnos. A ver, pongamos aquí datos. A ver, ¿qué nomás nos está diciendo? Nos está dando la composición. Entonces tenemos 0.2 moles de hidrógeno. Pongo moles porque acá me aclaró en moles, ¿no? 0.4 mol de oxígeno y 0.4 mol de agua. Esto me tiene que dar 1. Ya, ¿qué otra cosa nos da? Nos da las velocidades. La velocidad del oxígeno, perdón, del hidrógeno me dice que es menos 10, todo en metro por segundo, ¿no? La velocidad del oxígeno me dice que es menos 2 metros por segundo. Y la velocidad del agua es menos 12 metros por segundo. Ya, nos dio las velocidades lineales. Las velocidades individuales, lineales sería así. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos da? Nos da una temperatura de 295 Kelvin, una presión de 150 kilopascales. ¿Estas son temperaturas y presiones de los gases o totales? Totales. Totales, correcto. Totales. Esto hay que tomar en cuenta. Esto es totales, ¿no? A ver. Listo. Entonces, Profe, dígame. los 12 metros sobre segundo son positivos. Ah, sí, gracias. Muy amable. Ya, listo. Ahora, vamos con el literal A. A ver, nos dice la velocidad molar promedio de la mezcla. Bueno, esto es fácil, ¿no? A ver, esto es fácil. La velocidad molar promedio. ¿Tenemos velocidades molares aquí tal vez? ¿Sí o no? Bueno, a ver, voy a escribirlo mejor para que me entiendan. A ver, vamos a calcular la velocidad molar promedio de la mezcla. Así como habíamos hablado del peso molecular de una mezcla, ¿podríamos o no podríamos asumir que la velocidad media promedio sería igual a la sumatoria de los coeficientes de estequiométrico, perdón, no sé, no son los coeficientes, sino las fracciones, de las fracciones por la velocidad promedio o la velocidad media de cada uno de los componentes? ¿Podríamos o no podríamos afirmar esto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces,
tranquilamente nosotros podemos calcular la velocidad media promedio. A ver, perdón, la velocidad molar promedio de la mezcla. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 0.2 por menos 10 metros por segundo más 0.4 menos 2 metros por segundo y más 0.4 12 metros por segundo. Entonces, mi velocidad molar promedio o de la mezcla, ¿cuánto ha sido, chicos? Déjenme haciendo. A ver, son menos 2. ¿Dos cerrados? Sí, dos cerrados. Sí, Sí. dos cerrados. Entonces, aquí tendríamos 2 metros por segundo. Esta sería mi velocidad molar promedio. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Ya, fácil hasta ahí. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar a partir de la velocidad molar? Porque aquí nos está diciendo que esta mol de gas se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Fíjense que esta es una velocidad molar. Pero ¿por qué aquí no aparece el término mol? Porque estamos hablando de una mol. Si ustedes suman esta composición me va a dar 1. Entonces aquí está hablando de la velocidad de una mol de este gas. Este gas a su vez está compuesto por 20% de hidrógeno, 40% de oxígeno y 40% de agua. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, profe. Ya. Ahora, el compuesto B, perdón, el literal B. El literal B me pide, en cambio, la velocidad másica promedio. ¿Ya? Entonces, la velocidad másica promedio, a ver, ¿cómo le ponemos? Pongámosle simplemente velocidad sin la m. A este era la molar, aquí pongámosle sin la m. Entonces, la velocidad másica promedio, ahora, ¿a qué sería igual? A la fracción másica, creo que les llamamos como W, ¿no? No me acuerdo. A ver, denme un segundito, que justo tengo abierta la... Sí, W le llamamos a la fracción másica. Ya. Entonces, la velocidad másica promedio sería igual a la fracción másica por, perdón. Sería la sumatoria de las fracciones másicas por la velocidad de cada uno de estos. ¿Sí? Ahí sí ya me van a entender. Entonces, nosotros tenemos aquí la composición molar. Tendríamos que cambiarle a composición másica. Para cambiar la composición másica, sencillo, transformamos las moles a masa. Es decir, 0.2 mol de hidrógeno a masa. Trabajemos en kilomoles para dejarlo en kilogramos, ya que tenemos en metros. A ver, trabajemos con kilomoles, chicos. Ya. Entonces, 1 kilomol de hidrógeno pesa ¿cuánto? 2 kilogramos de hidrógeno. Entonces aquí vamos a tener 0.4 kilogramos de hidrógeno. Ahora el oxígeno, 0.4 kilomoles de oxígeno. Transformar 1 kilomol de oxígeno pesa 32 kilogramos de oxígeno. ¿Esto cuánto me sale? 12.8. Y por último, el 0.4 kilomol de agua, sabiendo que 1 kilomol de agua pesa 18 kilogramos de agua. A ver, 0.4 por 18 me da 7.2 7.2. kilogramos de agua. Esta sería la cantidad en masa de cada uno de los componentes, pero todavía no es la fracción másica. Esta es la cantidad en masa.
para sacar la fracción másica, ¿qué deberíamos hacer? Dividirlo para la masa total. Correcto. Entonces, 0.4 más 12.8 más 7.2 es 20.4. Entonces, la masa total me dice que es 20.4 kilogramos. Ahí sí. Entonces, la fracción másica del hidrógeno es 0.4 dividido para 20.4, que me da 0.0196. ¿Ya? El otro me da 12.8 dividido para 20.4, 0.6275. Y el otro me da 0.353. Perdón, 0.3529. ¿Ya? Esto debería dar 1. ¿Todos claros? Sí, profe. Sí, pero Ya, perfecto. Entonces, ya que tenemos las fracciones másicas, ahí sí podemos determinar cuál es la velocidad másica promedio. Entonces, aquí me quedaría 0.0196 por menos 10 metros por segundo más 0.4 por... perdón, me equivoqué yo. No es 0.4. Es 0.6275 por menos 2 metros por segundo y más 0.3929 por 12 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto da la velocidad másica promedio? A ver, 2.79. 2.79 ya. Ya, igual les va a dar en metros por segundo, ¿no? Pero aquí, ¿cómo sería? Aquí sería que 1 kilogramo de este gas, que está constituido por 20% de hidrógeno, 40 de oxígeno y 40 de agua, se mueve a una velocidad de 2.79 metros por segundo. ¿Sí le ven la diferencia, chicos? O sea, ¿sí me entienden a qué hago referencia con velocidad másica y velocidad molar? profe, puede repetir. Inge, yo no le entendí bien lo de la velocidad másica. Claro, a ver, vuelvo a repetir. Ya, quiero que se fijen en estos dos valores que están en los recuadros, ¿ya? Acuérdense que esta es la velocidad molar promedio y esta es la velocidad másica promedio, ¿ya? De la mezcla. Ambos son de la mezcla. Les voy a poner, de hecho, todo el nombre. Velocidad de la mezcla. Ya. Entonces, verán, ¿qué significa que nosotros tenemos una velocidad molar de 2 metros por segundo? Como me está diciendo molar y les voy a decir esto para que me entiendan, y estamos utilizando las fracciones molares, esto quiere decir que una mol de este gas se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa en cambio que tengamos una velocidad másica de 2.74 metros por segundo? Si ustedes se fijan, tienen las mismas unidades. ¿Cómo diferenciarlas? La diferencia es que esta velocidad es de 1 mol y esta es una velocidad del 1 kilogramo de masa. ¿Sí me entienden? Sí, sí, profe. ¿Ya? Ahí sí ya quedó claro, ¿no es cierto? Creo que sí queda claro, ¿no es cierto? Sí, Inge. Sí, porque está...
Ya. A ver, ¿alguna duda? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, verán, ya hemos calculado A y B, ¿no es cierto? Que eran las velocidades molares y las velocidades másicas. No está difícil tampoco, ¿no? A ver, ahora nos pide los flujos netos molares de cada componente y de la mezcla. A ver, ¿a qué hace referencia con los flujos netos? ¿Qué creen que es esto, chicos? Nótese que ya no estamos hablando de velocidades, sino estamos hablando de flujos netos. Cantidad de masa que recorre una cierta distancia. Ya, perfecto. A ver, partamos del concepto que no vi quién me dijo, pero estaba muy bien. Partamos del concepto. A ver, el literal C nos pide, perdón, el flujo neto molar, ¿ya? El flujo neto molar. Entonces, voy a ponerle así, C, flujo neto molar, ¿ya? De cada componente y de la mezcla. Quiero que tomen en cuenta una cosa. Estamos hablando de transferencia de masa, ¿ya? La transferencia de masa o la velocidad de transferencia de masa, ¿en qué unidades venían? A ver, ¿en qué unidades venían? A ver, la velocidad de difusión. Era esto, ¿no es cierto? Aquí era dt. Dx, perdón. Ya. Si nosotros esto, en vez de tener una distancia, nosotros tenemos, perdón, en vez de tener una variación de la concentración con respecto a la distancia, tenemos una velocidad. Ya. O bueno, mejor dicho, les voy a resumir para no confundirles mucho. La velocidad de difusión se mide en kilomoles por cada metro cuadrado y por segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta fórmula de aquí? La diferencia es que aquí nos está dando una velocidad lineal. Entonces, el rato que nos da una velocidad lineal nos va a decir cuántas moles se están moviendo por segundo y por unidad de área. Perdón, aquí escribí A al cuadrado. No es A al cuadrado, sino serían metros al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que por cada metro cuadrado que se está difundiendo, este componente se mueve a una velocidad de tantas kilomoles por cada segundo. ¿Sí me entienden? ¿Sí, chicos? Santiago. Chicos, ¿me entendieron? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, a esto hace referencia el flujo neto molar, a las kilomoles por metro cuadrado por segundo. Ahora, el literal D nos pide el flujo neto másico. Entonces, ¿cómo sería en cambio este flujo neto másico? A ver, Kilogramos sobre metro cuadrado En vez por de cada segundo. kilomol correcto. serían. Sería esto, ¿ya? Esto tendríamos que calcular. Entonces, una vez explicado esto, ¿cómo podríamos nosotros determinar el flujo neto molar? A ver, tomando en cuenta que ya, a ver, ¿qué nomás tenemos? Tenemos la velocidad molar, la velocidad másica y tenemos la composición. A ver, ¿cómo haríamos?
A ver, chicos. Profe, las unidades que nos dio vienen de, por ejemplo, del área mismo y también de... A ver, les explico mejor, ¿ya? A ver, para nosotros determinar cuál es el flujo neto por cada componente, nosotros necesitaríamos saber la concentración, digámoslo así, total de la mezcla a las condiciones dadas, ¿no es cierto? ¿A qué hace referencia esto? Acuérdense que yo les di hace un ratito una fórmula que era la presión por el volumen es igual a la masa por R y por T, ¿no es cierto? Ahora, si es que si es que esta es la masa total y este es el volumen, nosotros podríamos ponerle así. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría la concentración, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ahora, si nosotros despejamos de aquí la concentración, nos quedaría. Concentración va a ser igual a la presión sobre R por T. Esta concentración a ver, pongamos las unidades, mejor dicho. Perdón, los valores. 150 kilopascales. ¿Cuánto vale R? En este caso, esta R sería el 8.314 de kilojoules por cada kilomol por Kelvin. Eso vale R, ¿ya? Aquí le estamos asumiendo que es una mol, ¿no? Se está transportando a una mol, por eso es ese dato. Ahora, 295 Kelvin. Estas serían las unidades de la concentración total. Escúchenme bien, de la concentración total, ¿ya? Ahora, eh, bueno, todo esto se va a simplificar. ¿Y en qué unidades me quedan? Primerito analicemos las unidades. ¿Qué unidades me va a dar? Chicos, Kilomol sobre mi... sobre metro cúbico. Está bien. Sobre metro cúbico. Entonces, a ver, ¿cuánto me da esto? Son 150 por 8.314 por 295. Ah, no, es dividido. 0.06, profe. 0.06. Sí, profe. 0.0611, de hecho, creo, ¿no? Sí, profe. Sí, Ya. Ah, no, me comí un cero. Ya. Entonces, nótese que ya tenemos la concentración de todo el gas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en un metro cúbico de este gas existen 0.0611 kilomoles de dicho gas, ¿no? De dicha mezcla, me refiero. Ahora, ya sabemos cuánto, digámoslo así, ocupa una kilomol del gas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros a esta concentración le multiplicamos por la velocidad? A ver, voy a ingresar otra hojita, ¿ya? ¿Ya? A ver, nosotros habíamos querido calcular el flujo molar. A ver, ¿cómo le ponemos flujo molar? Creo que sabíamos ponerle así, el flujo molar. Entonces, el flujo molar en este caso se podría definir. Vamos a calcular por cada componente. A la concentración total, lo voy a poner así. O bueno, más bien, a ver, ¿cómo le pongo? A ver, déjenme ver. Para que no se me confundan. Es que no me acuerdo todos los términos que estábamos utilizando. A ver, a ver, a ver.
Sí, ya. Ya, en este caso, a ver, en este caso sería así. Ya, todos entienden lo que puse. Entonces, vean, el flujo molar va a ser igual a la concentración molar de cada uno de los componentes por su velocidad. ¿Todos claros? Esta es la formulita del flujo neto. ¿Todos entienden de dónde viene? Sí, profe. Es como nosotros tener aquí densidad y aquí la velocidad. Si nosotros, bueno, sí, bueno, no sería una velocidad, sino un número de moles. Pero bueno, no les voy a confundir más. Entonces tenemos esta formulita. Tendríamos que calcular para cada uno de los casos. Entonces, el flujo molar para el hidrógeno, ¿a qué sería igual? La concentración del hidrógeno ¿Ya? ¿Por cuánto? por la velocidad 0,2 creo que. No, menos 2 metros sobre segundo. Chicos, háganme un favor. A ver, me voy a quedar hasta ahí un ratito, ¿ya? A ver, le voy a guardar. Chicos, me acaban de avisar que tengo una reunión este ratito y es presencial y estoy en mi casa. Por favor, ¿podríamos quedarnos hasta ahí y en la tarde continuamos? Sí, profe. Tengan Sí, la profe. bondad. Sí, Sí, profe. si quieren, vayan avanzando con el ejercicio, no es difícil. Y en la tarde continuamos a las 3 de la tarde, por favor, ¿ya? Ya, profe. Ya, Hasta luego. ya, listo, chicos, muy amables, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luego, profe.